Lección 25, la voluntad de Dios. Lección 25, la voluntad de Dios. Continuamos, hermanos, con nuestro estudio de la doctrina de Dios, considerando los atributos comunicables. Pero ahora pasamos de los atributos comunicables intelectuales a los atributos comunicables volicionales, o sea, aquellos que manifiestan voluntad en el ser de Dios. De hecho, en su guía de estudio pueden ver la tablita, atributos de Dios en general, después atributos de Dios se divide en atributos incomunicables y comunicables, y los atributos comunicables se dividen en tres: volicionales, morales e intelectuales. Actualmente estamos considerando los atributos volicionales y así será por, creo que 3 semanas más que vamos a considerar los volicionales y después vamos a pasar a considerar los atributos morales de Dios. Hermanos, los atributos volicionales son de suma importancia para nuestro conocimiento de quién es Dios, porque hay dos cosas que un ser racional debe poseer. Hay dos cosas que un ser racional debe poseer. En primer lugar, inteligencia, y en segundo lugar, voluntad. Ya hemos visto que Dios, los atributos intelectuales, los atributos que nos revelan que Dios tiene intelecto, Él es omnisciente, no solo es omnisciente, es omnisapiente. Vimos la presencia de Dios, la sabiduría de Dios. Ahora vamos a considerar aquellos que revelan el aspecto volicional de Dios. Hermanos, cuando hablamos de los atributos volicionales, no solo nos referimos a la voluntad de Dios, ¿sí? La voluntad de Dios es uno de los atributos volicionales, pero hay más. Por ejemplo, la soberanía de Dios es un atributo volicional. La omnipotencia de Dios tiene que ver con un aspecto volicional. Entonces, ahorita consideramos los atributos volicionales en primer lugar con la voluntad de Dios. Miren lo que dice Joel Beeke. Es evidente en las Santas Escrituras que Dios es un agente voluntario, un ser personal de autodeterminación racional. Él obra intencionalmente, no mecánica o automáticamente. Él es un agente moral sabio que lleva a cabo acciones dignas de adoración. Hermanos, podemos contemplar a Dios y al enfatizar su aseidad, su simplicidad, su inmutabilidad, podemos perder de vista, podemos hacer a Dios un poco un ser sin tanta personalidad, por llamarlo así, sin tanto aspecto relacional, pero eso sería una imagen incorrecta de Dios. El Dios de las Escrituras manifiesta voluntad, manifiesta una autodeterminación racional. Eso es necesario para ser un ser espiritual personal. Dios es un ser relacional y la voluntad es un elemento necesario para ello. Miren lo que dice este teólogo del siglo XVII, Pictet. Él dice: debe haber una voluntad en Dios, dado que Dios debe poseer todo lo que pertenece a lo de una naturaleza inteligente. Y todo ser inteligente no solo debe poseer inteligencia, sino también voluntad. Todas las Escrituras nos enseñan eso. Así que cuando hablamos de Dios, debemos concebirlo como un ser perfecto, y un ser perfecto tiene voluntad. Además,
que, hermanos, si no consideramos el atributo de voluntad de Dios, es difícil encontrar la conexión entre el ser inmutable y la creación. Hermanos, ¿cómo es que el ser inmutable y la creación mutable tienen vínculo? ¿Cómo es que ese vínculo existe? Es la voluntad de Dios el vínculo entre el ser trascendente y la criatura temporal. Miren lo que dice Richard Muller al respecto. La voluntad de Dios es parte integral de una doctrina más amplia de los atributos de Dios. De hecho, es un vínculo conectivo en la cadena o círculo de los atributos que junto con su unidad nos proveen de un entendimiento sobre lo que es Dios y de la manera en la que Él se relaciona con su mundo. Hermanos, es debido a que Dios es un ser con voluntad, es un ser volicional, que existe vínculo entre la criatura y el Creador. Y aunque este tema es complicado, hermanos, intentaré hacerlo lo más sencillo posible, considerando en primer lugar el testimonio bíblico de que Dios tiene una voluntad. En segundo lugar, pasaremos a definir qué es la voluntad en Dios. En tercer lugar, meditaremos que todo lo que existe es debido a la voluntad de Dios. Y después hablaremos del tema de la voluntad revelada y voluntad secreta de Dios. Así que comencemos. Y es que, hermanos, quiero comenzar demostrando que la Biblia nos muestra que Dios tiene voluntad. No es solo porque el ser perfecto debe tener voluntad, que atribuimos a Dios voluntad, sino porque la Biblia no puede ser leída sin que comprendamos que Dios es un ser volicional. Así que vayamos solo a 3 textos brevemente para demostrar que nuestro argumento de que Dios es un ser volicional no proviene de nuestra imaginación, sino de el testimonio claro de las Escrituras. Por ejemplo, Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene una voluntad. Y dice Romanos, el creyente debe someterse a esa voluntad agradable y perfecta. Primera Tesalonicenses. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santidad. El texto habla que Dios es un ser volicional. Hay una voluntad en Dios. Mateo 12:50. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que Dios es un ser volicional, no es algo que simplemente se nos ha ocurrido, es algo que las Escrituras testifican. Pero habiendo establecido que Dios tiene voluntad, nos queda el gran trabajo de definir qué es la voluntad. Y más particularmente, ¿qué es la voluntad en Dios? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la voluntad de Dios? Bueno, Lois Berkov nos ayuda con esta definición. La voluntad de Dios es aquella perfección del ser divino por medio de la cual Él, en un acto por demás sencillo, o sea, la voluntad de Dios es inmutable, es simple, no es que Dios tiene muchas voluntades, es una. ¿Y qué es la voluntad? El acto sencillo de Dios. ¿De qué? Dice, sale en busca de sí mismo como el supremo bien. Es decir, se deleita en sí mismo como Dios y en busca de sus criaturas por causa de su mismo nombre, y así
Su voluntad es el fundamento del ser y de continuidad de esas criaturas. ¿Qué es la voluntad? Hermanos, la voluntad es la inclinación racional hacia lo bueno. Eso es la voluntad. En términos agustinianos, eso sería la voluntad. La inclinación racional hacia lo bueno. ¿Por qué decimos que una roca no tiene voluntad? ¿Por qué no podemos atribuir a la roca voluntad? Bueno, en primer lugar, no tiene inteligencia. Y en la tradición agustiniana, la inteligencia es la base de la voluntad. Eliges en base a lo que conoces. Entonces, la roca no tiene voluntad porque no tiene inteligencia. La voluntad es entonces la inclinación hacia aquello que es bueno. Si Dios tiene una voluntad, eso quiere decir que es un acto en el ser divino en donde busca, en donde es inclinado hacia lo bueno. Pero, ¿qué puede buscar Dios? Dice Berkhof, dos cosas. Dios tiene inclinación, en primer lugar, hacia sí mismo. Y en segundo lugar, a su criatura. Pero vean esto, solo a su criatura en base o en la medida que la criatura le refleja, le revela. Tres cosas entonces aprendemos de esta definición. Que la voluntad, como los otros atributos, es una perfección divina. Esto implica que la voluntad de Dios está en armonía con los otros atributos. Dos, es un acto sencillo. Esto es un acto sencillo donde Dios está en busca, por decirlo así. Tres, está en búsqueda de sí mismo y está en búsqueda de la criatura en la medida que ésta le revela. Ahora, leyendo esta mañana sobre este tema, para terminar de llenar mi mente con esta doctrina, estaba leyendo Herman Bavinck y decía una objeción común. Dice, ok, tú dices que Dios tiene voluntad. ¿Qué es voluntad? Es la búsqueda racional de lo bueno. Sí, eso es voluntad. Hermano, todas tus acciones se determinan así. Ok, te levantas en la mañana y decides moverte. Bueno, algunos deciden mejor estar otro tiempo en la cama, pero el que decidió moverse, se mueve. Eso es un acto voluntario que procede de la inteligencia de lo bueno. Entonces, el hombre se levanta y se levanta porque va al trabajo, porque está buscando lo bueno. Y alguien puede decir, ¿cómo? Eso no parece, el trabajo no es muy bueno, de hecho ese día no quería ir. Pero el hombre está tomando esas decisiones bajo su voluntad porque él conoce que aunque el trabajo inmediato no le produce placer, está buscando lo bueno para sí, para su familia. Eso es voluntad. Es la búsqueda racional de lo que es bueno. La búsqueda racional de lo que es bueno. Entonces, decía Herman Bavinck, algunos dicen, entonces Dios no puede tener voluntad. ¿Por qué? Porque Dios está en plena beatitud, en pleno reposo. Parece interesante, ¿no es verdad? Debido a que Dios está satisfecho consigo mismo, no hay nada que tenga que buscar. Pero entonces Herman Bavinck dice, no. Dios no busca fuera de sí. Dios, su voluntad es primero hacia sí mismo. Y no está en búsqueda de sí mismo, sino en pleno reposo en sí mismo. O sea, Él busca en sí mismo o tiene voluntad, inclinación hacia sí mismo en pleno reposo. Esto quiere decir
que cuando Él busca, se encuentra y por lo tanto su voluntad está siempre inclinada en un acto sencillo hacia sí mismo. Eso es la voluntad en Dios. La voluntad hacia sí mismo y hacia la criatura en la medida que ésta la refleja. Ok. Habiendo dado esta definición y esta introducción de lo que es la voluntad en el ser divino, ahora intentemos desarrollarlo teológicamente un poco. La voluntad de Dios es en primer lugar hacia sí mismo. ¿Qué significa esto? Dice Maastricht que podemos pensar en la voluntad de Dios como la propensión. O sea, ¿qué es propensión? Piensen en cualquier objeto que pueden tener en sus manos. Todo objeto, al menos en nuestro planeta Tierra, tiene una propensión hacia el suelo, ¿sí? La ley de la gravedad jala nuestros objetos y a nosotros mismos hacia el suelo. Eso es una propensión. Podemos decir así, el celular, el libro está propenso, está inclinado, tiene una inclinación hacia abajo. Ok, la voluntad de Dios es la propensión, o sea, esa inclinación hacia lo bueno, hacia sí mismo. Esto quiere decir, Dios es el objeto de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su voluntad es hacia sí mismo. Miren lo que dice Herman Bavinck. Esta cita la tienen en sus notas. Pongo las citas en sus hojas para que sea más fácil seguirme. De aquí que el objeto de la voluntad de Dios es Dios mismo. Sin embargo, no en el sentido que Él es el producto de su propia voluntad. No estamos diciendo que Dios existe por su propia voluntad. No. Dios no es causa sui. Dios no es su propia causa. Dios no tiene causa. Continúa Bavinck. Sin embargo, no en el sentido que Él es el producto de su propia voluntad, como si Él se hubiera producido a sí mismo y fuera su propia causa. Pues esto nuevamente introduciría al ser divino del proceso de transformación y esfuerzo, y por tanto el elemento de imperfección. Sin embargo, sí significa que Dios enteramente se desea a sí mismo con la voluntad de deleite, que Él eternamente se ama a sí mismo con amor divino y está completamente bendecido dentro de sí mismo. Su voluntad es la propensión superlativa hacia su propio ser como el bien supremo. No es una capacidad o una fuerza en Dios. Más bien, el sujeto, acción y objeto de esta voluntad coinciden con el mismo ser de Dios. Palabras importantes. Hermanos, ¿qué es la voluntad? La voluntad es la inclinación o la búsqueda racional de lo bueno. Ok. ¿Qué busca Dios? ¿Hacia qué tiene voluntad Dios? Una voluntad de deleite, una voluntad de complacencia. ¿Hacia qué desea Dios? Nosotros usamos esa palabra y la palabra deseo puede ser útil en este caso. ¿Qué desea? Hermanos, nuestro deseo es una manifestación de nuestra voluntad. Porque la voluntad, ¿qué es? Es la búsqueda de lo bueno. El deseo es la búsqueda de lo bueno. ¿Qué desea Dios? Lo bueno. O el sumo bien. Así mismo. La voluntad de Dios no puede estar inclinada sino hacia sí mismo. Yo sé que esto puede ser difícil o confuso, pero vamos a abrir las escrituras para que vean que todas las cosas que Dios hace, no las puede hacer sino en última instancia para sí mismo. Isaías 48. Isaías 48, versículo 9. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. Versículo 11 del mismo
capítulo. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Por amor a mí, por causa de mí, porque yo, siendo el ser perfecto, tengo una voluntad perfecta y mi inclinación está hacia mí. Yo deseo a mí mismo. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas lo dirigen a Él. La voluntad de Dios está inclinada hacia su propia alabanza. Salmo 25:11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Nuevamente, por amor a tu nombre. Y ahí tienen más textos que ustedes pueden corroborar. El punto es, la voluntad de Dios, o sea, la búsqueda de Dios de lo bueno, siempre es su nombre, su gloria. Hermanos, ¿no corrige esto nuestra forma de contemplar a Dios? Solemos pensar de un Dios que sobre todas las cosas está preocupado por su criatura y solamente le importa su criatura y la criatura es lo máximo del universo. No, esto debe humillarnos. Si Dios es un ser perfecto y un ser perfecto tiene una voluntad perfecta y una voluntad perfecta es la búsqueda racional de lo bueno, no puede sino buscarse en primer lugar hacia sí mismo. No puede sino buscarse. Hermanos, me gustan las palabras de Herman Bavinck porque dice, en Dios necesidad y libertad se encuentran. Necesidad y libertad se encuentran. Porque cuando decimos que Dios se desea a sí mismo, debemos decir en primer lugar, y no puede ser de otra forma. Dios no puede desear algo que no es Dios en primer lugar. O sea, la máxima búsqueda de lo bueno es Dios, no puede ser de otra forma. Pero no hemos de pensar como si Dios estuviese esclavizado en esa forma de vida donde solo se puede buscar así. Por eso dice Bavinck, en Dios necesidad, o sea, Dios se tiene que buscar a sí mismo, y libertad se unen, corresponden. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que es necesario, Él desea, Él se deleita en buscarse a sí mismo. No puede ser de otra manera. Si la voluntad de Dios es perfecta, su voluntad debe buscar lo mejor. Si Dios anhela algo más que su ser, hermanos, hay algo más digno que Dios. Si Dios desea algo más que su ser, o su voluntad no es perfecta, o si es perfecta, hay algo mejor que Dios. Esto implica que Dios no puede sino buscar lo más excelente que hay. Él, dice James Dolezal, la voluntad se dirige hacia lo que ama y lo que percibe que es bueno. En Dios, el objeto de amor y el supremo bien no pueden sino solo ser la naturaleza divina misma. Solo Dios mismo es el objeto suficiente de su deseo. Desear en última instancia cualquier cosa fuera de su propio ser y bondad infinitos, sería desear lo que no lo podría satisfacer y negarse la beatitud que totalmente le pertenece desde toda la eternidad. Mira esto, este comentario es interesante. Dice, Dios no puede sino negarse a sí mismo, desearse a sí mismo, y si se desea a sí mismo, y si no se deseara a sí mismo, estaría negándose la mejor de las beatitudes. O sea, si Dios no se busca, Él se estaría privando del mayor deleite de sí mismo. Déjenme contrastar esto. Hermanos, tu voluntad. ¿Qué debe buscar tu voluntad?
Recuerden, voluntad es la búsqueda racional de lo bueno. ¿Qué debes buscar tú? Mira, si tú buscaras tu ser como Dios busca el suyo, en primer lugar pecarías y en segundo lugar, ¿qué miseria tendrías? En primer lugar, pecarías porque si tu voluntad fue creada por Dios y tu voluntad debe ser la búsqueda de lo bueno, no hay mayor bien que Dios. Y por lo tanto, en cualquier momento que buscas algo más que Dios, eres idólatra. Eres idólatra. Pero en segundo lugar, estarías en bancarrota porque cuando te encuentres a ti mismo, ¿qué hay? ¿Qué hay en ti que te pueda satisfacer tu propia voluntad y corazón? No hay nada. Bancarrota. Pero en Dios, esto es necesario, es lo más excelente que puede ser. Esto es llamado en la teología, para empezar a acostumbrarnos a terminología teológica, voluntad necesaria. Voluntad necesaria. ¿Cuántas voluntades hay en Dios? ¿Cuántas voluntades hay? Una. Hay una voluntad en el ser divino, pero debido a nuestra pequeñez hemos tenido que diferenciar o hacer distinciones. Entonces hablamos de una voluntad necesaria. ¿Qué es la voluntad necesaria? La propensión de Dios hacia sí mismo. No puede ser distinto. Dios en primer lugar se busca a sí mismo. Dice James Dollezal, si consideramos que el mismo es absolutamente necesario en ser, bueno, esa cita está un poco difícil, mejor no los voy a confundir con esto. El punto es, Dios tiene una voluntad y distinguimos en su voluntad con una voluntad necesaria. Pero, la Biblia nos revela. Por ejemplo, abran sus Biblias en Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún el impío para el día malo. Dios tiene una voluntad necesaria, pero Dios también posee una voluntad libre. Una voluntad libre. Y esa es que Dios no solo se busca así, sino también tiene una propensión hacia sus criaturas. Regresen a la definición de Berkov. Sí está la definición de Berkov en sus notas, ¿verdad? Miren, lean conmigo o síganme en la definición. Dice, la voluntad de Dios es aquella perfección del ser divino por medio de la cual Él, en un acto por demás sencillo, sale en busca de sí mismo como el supremo bien y en busca de sus criaturas por causa de su mismo nombre. Dios no solo tiene una voluntad para sí mismo, sino tiene una voluntad para las criaturas. O sea, Dios desea algo, lo digo con mucho cuidado, Dios desea algo fuera de sí, pero solo por causa suya. Babin dice, Él desea a las criaturas, no por algo que ellas son o por algo que ellas tienen, sino por su propia causa. Dios desea la criatura, Dios desea la existencia de la criatura, Dios busca
O sea, tiene propensión a la criatura solo porque la criatura termina regresándole la gloria a Él. No podría ser diferente. Hablábamos de esto en la última lección de teología sistemática que tuvimos el viernes. Exitus reditus. Exitus sale de Dios, reditus regresa a Dios. Dios solo desea la criatura en la medida que ésta le provee gloria. No podría de ser de otra forma. Pero, hermanos, sobre este tema tenemos que esperar, porque cuando lleguemos a los atributos morales de Dios y hablemos de la bondad, vamos a tocar este punto. ¿Cómo Dios puede desear la criatura? ¿Cómo Dios puede desear la criatura si Dios solo desea lo que es bueno? Voy a explicar más abundante eso en esa lección, no sé, en unos 8 domingos, 10 domingos, algo así. Así que más bien me gustaría continuar con otro punto de la voluntad de Dios. Ahorita ya hemos visto la voluntad de Dios en sí mismo, ¿sí, hermanos? Lo que hemos tocado hasta ahorita es que Dios tiene una propensión necesaria, una voluntad necesaria y una voluntad libre. ¿Qué es la voluntad? Aquella propensión de Dios hacia sí mismo, el sumo bien, y hacia la criatura, solo en la medida que la criatura le revela a Él y le da gloria. Pero ahora hay que ir fuera. Todo esto está en el ser de Dios, pero ahora avancemos fuera. El testimonio de las Escrituras deja claro que todo lo que existe fuera de Dios existe por su voluntad. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 4. Cuando consideramos el tema de los atributos de Dios y vemos la voluntad de Dios, primero vemos la voluntad de Dios en sí mismo y después vemos la voluntad de Dios para con sus criaturas. Veamos que todo lo que existe en el mundo tiene como su causa última. Hay varias causas. En la filosofía se hablan diferentes causas. Causa secundaria, causa próxima, causa inmediata, diferente lenguaje, y hay una que es llamada causa última o también se hablan de causas secundarias. Ok, cuando consideramos el atributo de la voluntad de Dios debemos decir, es debido a la voluntad de Dios que todas las cosas existen, y hermanos, y son como son. ¿Por qué las cosas son como son actualmente? Por la voluntad de Dios. Este es un tema difícil, sin lugar a dudas. Hermanos, cuando uno tiene que tratar cuestiones delicadas, tragedias en las familias, problemas en el mundo, accidentes, aviones que se caen, personas que mueren de hambre, y uno va a su oficina a estudiar teología y está leyendo esto sin problema y después va a su celular a ver las noticias. Es difícil en el corazón, pero debemos decir que todas las cosas existen y son como son debido a la voluntad de Dios. ¿Por qué debemos decir esto? Por el testimonio de las Escrituras. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ya leímos Proverbios 16:4, que el Señor hizo todas las cosas para sí, aún el impío para el día malo. Vamos a Daniel 4:35. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?
Todas las cosas que pasan en este mundo son de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. El pájaro cae a tierra por la voluntad de Dios. El hombre muere endurecido por su pecado, siendo su culpa, pero siendo en última instancia la perfecta voluntad de Dios. ¿Quieren verlo? Romanos 9. Romanos 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro a quien lo formó, ¿por qué me has hecho así? Hermanos, ¿quién pecó en endurecer su corazón ante los juicios de Dios? Faraón, no hay duda, ¿sí? Pero ¿por qué Faraón se endureció con los juicios de Dios? Porque el soberano Señor quiso producir endurecimiento a través de los juicios de Dios. Vamos a Primera de Pedro 3:17. Primera de Pedro 3:17. Mientras ustedes van a Primera de Pedro 3:17, Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué tienes fe? ¿Por qué te has arrepentido de tus pecados? Porque Él de su voluntad te hizo nacer por la palabra de verdad. Primera de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis sí, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que no solo las situaciones de las naciones, no solo los corazones endurecidos, no solo los corazones regenerados pasan por la voluntad de Dios, pero aún las pruebas y tribulaciones del creyente suceden por su santa voluntad. Todo en esta tierra, no hay algo que esté fuera de la santa voluntad de Dios. Entonces, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Aún el pájaro, no solo los grandes eventos, todo ocurre por la voluntad de Dios. Por eso dice Herman Bavinck, todo se deriva de la voluntad de Dios, la creación y la preservación, el gobierno, los sufrimientos de Cristo, la elección y reprobación, la regeneración, la santificación, los sufrimientos de los creyentes, nuestra vida y suerte, inclusive los más mínimos detalles de la vida. En armonía con todo esto, la teología cristiana igualmente honró la voluntad de Dios como la causa final de todo lo que existe y como el fin de todas las y como el fin de toda contradicción. La voluntad del Creador, dijo Agustín, es la naturaleza de toda cosa creada.
Esto debe humillarnos y debe darnos sobriedad ante Dios. Hermanos, solo existes y solo te mantienes en pie y solo sigues respirando por su voluntad. Por eso Santiago exhorta y dice, si estamos en la voluntad de Dios, ¿cómo es que podemos hablar con tanta arrogancia respecto a nuestro futuro? Es por la voluntad de Dios que nos movemos. No tenemos absolutamente nada asegurado. Esto debe darle humillación a la criatura. La criatura en el día de hoy se siente un semidios o un Dios completo. La criatura se siente en potestad de sí mismo. Pero aquí vemos, la criatura es simplemente alguien que existe contingentemente. Esto es, no necesariamente. Hermanos, ¿existe Dios necesariamente? ¿Existes tú necesariamente? Tu existencia es contingente, eso es, no es necesaria. Puedes existir, puedes no existir. Que esto humille a la criatura. Y que esto haga a la criatura estar contenta con la providencia que el Señor le ha dado para su día. Ahora, hemos contemplado la voluntad de Dios en sí mismo y la voluntad de Dios como la razón de todas las cosas. Pero esto nos lleva a meditar en un punto más de la voluntad de Dios. Y es que, hermanos, saber que todas las cosas ocurren por su voluntad lleva a hacernos preguntar lo siguiente. Hermanos, ¿era la voluntad de Dios que Adán y Eva comieran del árbol y desobedecieran? No. ¿Por qué? ¿Qué les dijo? No coman del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Cierto? ¿Era la voluntad de Dios que no comieran? Ok, ¿qué pasó? ¿Comieron o no comieron? Comieron. Era la voluntad de Dios. Si nada pasa sin su perfecta voluntad, ¿era la voluntad de Dios que comieran? Ya los confundí. Sí. ¿Era la voluntad de Dios que comieran del árbol? Por un lado no. ¿Era la voluntad de Dios que comieran del árbol? Por un lado sí. Déjenme decirlo de otra forma. ¿Era la voluntad de Dios que los hermanos de José le vendieran? No, él dice que no podemos tomar a otra persona y venderla. ¿Sí? Se prohíbe eso en las Escrituras explícitamente. Pero ¿pasa algo sin que sea la voluntad de Dios? Entonces, a lo mejor también sí era su voluntad, ¿verdad? Ok, uno más difícil o más sencillo, no sé. ¿Era la voluntad de Dios que Judas vendiera al Santísimo Señor? No era su voluntad. Tanto que cuando lo vende, ¿qué dice el Señor? Mejor le hubiera sido a ese hombre nunca haber nacido. O sea, ha vendido sangre inocente, dice mismo Judas. Dice, he vendido sangre inocente. Pecó, pero algo pasa en este mundo que no es la voluntad de Dios. Entonces, por un lado, era la voluntad de Dios que el Señor vendiera, que Judas vendiera al Señor. A tal punto que dice que para eso había nacido el mismo Judas Iscariote, para cumplir los propósitos de Dios. Ok, una más y llego al punto que quiero llegar. ¿Era la voluntad de Dios que los judíos crucificaran al dador de la vida? No. Es el dador de la vida, mintieron, pecaron, lo odiaban, lo mataron, no era su voluntad. Pero algo pasa que no es la voluntad de Dios en este mundo. ¿Sí? Nada pasa en este mundo que no sea su perfecta voluntad. Tanto que cuando Pedro está predicando les está diciendo a los judíos, ustedes vendieron, ustedes le crucificaron,
pero así lo había decretado Dios. Es impresionante cómo Pedro pudo unir esos dos pensamientos en el mismo texto. Ustedes lo vendieron, ustedes son culpables y Dios lo decretó así. No era la voluntad de Dios, pero sí era la voluntad de Dios. A la luz de esta realidad de las Escrituras, los teólogos han hecho una distinción más en la voluntad de Dios. Y se habla de una voluntad secreta, por un lado, una voluntad secreta. Y por otro lado se habla de una voluntad revelada. Una voluntad revelada. La voluntad secreta de Dios es el propósito de Dios, de su buen placer, que siempre se va a ejecutar. Se le llama secreta porque Él no nos quiso revelar sus planes últimos. Él no nos quiso revelar ciertas cosas. Tú no sabes cuáles son el número de los elegidos. Tú no sabes cuántos son aquellos que el Padre eligió, por los que Cristo murió. No obstante, hay cosas que sí se nos han revelado. Hermanos, y estas no se contraponen. Parecieran contraponerse, pero en realidad no son contrarias. Miren lo que dice Herman Bavinck. Creo que tienen esa cita también en sus notas. Las dos voluntades. ¿Sí tienen esa cita en sus notas? Síganme en esto. Las dos voluntades, la secreta y la revelada, están tan lejos de estar opuestas la una con la otra, que la voluntad revelada es precisamente la manera en la cual la voluntad secreta es llevada a su realización. Es por medio de amonestaciones y advertencias, prohibiciones y amenazas, condiciones y demandas que Dios lleva a cabo su consejo, mientras la voluntad secreta de Dios solamente asegura que los seres humanos que violan los mandamientos de Dios por ningún momento se vuelven independientes de Dios, sino que en el mismo momento de violarla sirven al consejo de Dios y se vuelven, aunque involuntariamente, instrumentos de su gloria. Este es un texto, hermanos, digno de repetir y considerar algunas meditaciones en nuestro día a diario. No son opuestas. La voluntad revelada nos dice cómo quiere Dios que actuemos, cómo quiere Dios que nos conduzcamos. La voluntad secreta, a la luz de la voluntad revelada, se cumple. O sea, era el precepto de Dios, también se le llama así a la voluntad revelada, voluntad de precepto. ¿Por qué de precepto? Porque se habla, es un precepto, un mandamiento. Dios revela cómo quiere que actuemos, pero su voluntad de decreto puede incluir que tal persona desobedezca esa sin que Dios sea la causa próxima de tal violación, sino la causa última. Y ahí no los voy a meter en problemas, pero con eso podemos quedarnos. Vayamos a Deuteronomio 29:29, texto que es el texto clásico para argumentar por esta realidad. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. ¿Sí? Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Nuevamente, comprender que hay una voluntad secreta en Dios debe humillarnos. Hay cosas que Él no nos ha querido. Y te digo algo, no es como la rana que puedes poner en el laboratorio y abrir y seguir profundizando y tienes hambre de saberla. Bueno, no sé qué tan interesante sería saber la cuestión de la rana, pero imagínate que estás muy interesado por la rana. Creo que un gusano sería igualmente de interesante. Y sus composiciones y todo estás profundizando, pero en la voluntad revelada, Dios simplemente dice,
No, esto no lo vas a conocer. Y la criatura no puede avanzar. Se cierran las puertas de la revelación y la criatura no puede conocer nada. Esto debe darnos humillación, debe darnos humildad. Él es el creador. Él es el creador. Y aún debe darnos contentamiento cuando pasan cosas que no entendemos, hermanos. Crean que hay muchas cosas que tratar. Muchas cosas que uno conoce, muchas cosas que pasan en este mundo que uno pregunta, ¿cómo esto embona? Pero saber que Dios tiene una voluntad secreta y que en última instancia su voluntad es la búsqueda de su gloria y el bien de la criatura, debe hacernos reposar y descansar en eso. Dice, por lo tanto, Edward Leite, sé paciente bajo la mano de Dios en toda aflicción, pues nada puede suceder sino solo lo que es la buena voluntad de Dios, nuestro Padre celestial. Humillémonos. ¿Sabes algo? Créeme, no sabemos nada. No obstante, saber que hay una voluntad secreta nos da humildad. Y hermanos, debemos ser reverentes. Debemos ser reverentes. Si Dios ha querido cerrarnos la revelación del conocimiento respecto a algunas cosas, debemos ser reverentes. Debemos guardar silencio. Como decía Juan Calvino, yo callo donde la Biblia calla. Ahora, no quiere decir que no podemos usar el conocimiento revelado para meditar en lo que no está revelado, pero quiere decir, no investigues el número de los elegidos. Deja de sacar cuentas de quién es la bestia, si este papa, si el Suma, si de hecho, si alguien estuvo en las lecciones de escatología, tendría que ser instruido primero en eso, pero el punto es, hay cosas que Dios no te quiso decir. ¿Quién será el anticristo? No te lo quiso revelar. Deja de sumarle para, me acuerdo que hacen sumas para el 6, porque si estos son números romanos, si los sumas y las letras, el nombre de tal persona, ese es fantasía. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? No sabes. Si el Señor va a salvar a esta persona mañana o en 20 años, no sabes. Callémonos donde la Biblia calla. Eso es silencio piadoso, silencio piadoso. Pero por otro lado, saber que hay una voluntad revelada, hermanos, ¿no nos sorprende que hay una voluntad revelada? Oh, no nos sorprende. La verdad es que no nos sorprende y es que nos hemos acostumbrado. Pero hermanos, los paganos llegan lluvias y se preguntan, ¿el favor de Dios? Pero si estuvo un poquito más fuerte y destruyó la cosecha, el desagrado de Dios. Y están intentando interpretar el estado de ánimo de su Dios a través de los objetos externos, cuando a nosotros nuestro Dios ha revelado cómo quiere que te conduzcas, cómo quieres que camines, cómo quiere que te muevas. ¿No debería darnos esto más hambre de conocer su voluntad? Más hambre de saber cómo quieres que conduzca esto, Señor. ¿Cómo quieres que me mueva en esto? Sí, aquí no está revelado el trabajo, si debes entrar a esta empresa o a esta otra. Pero sí está revelado qué tipo de trabajo un cristiano puede aceptar. Sí, aquí no está revelado cuánta disciplina, si es merecía disciplina o castigo, o si la mamá debía hacer esto con el niño o no, pero establece patrones sencillos, establece patrones generales que la mamá puede tomar sabiduría para saber cómo agradar a su Padre Celestial y depender de su gracia para moverse. Hermanos, bebámosla, conozcámosla. Dios ha hablado aquí, se ha revelado su santa voluntad. Pudo no hacerlo, o estaba obligado Dios a revelarse. Pudo no hacerlo, conozcámosle. Dice Edward Leite, no debemos apartarnos de la palabra de Dios, sino hacerla la justificación de todas nuestras acciones. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué trabajas? La palabra manda. ¿Por qué haces devoción familiar? La palabra manda.
¿Por qué te reúnes en el día del Señor? La palabra manda. ¿Por qué sales al parque con tus hijos? La palabra manda. ¿A poco hay un texto? No, pero sí me enseña que tengo que tener cuidado con mis hijos y demás. Dice, repito, no debemos de apartarnos de la palabra de Dios, sino hacerla la justificación de todas nuestras acciones. Pues no hay nada pecaminoso sino lo que Dios ha prohibido, y nada aceptable sino lo que Él ha mandado. Un hombre con una buena voluntad puede desear lo que Dios, como si un buen hijo deseara la vida de sus padres, a quien Dios habría dado muerte. Y uno puede desear con una mala voluntad aquello que Dios desea con una buena voluntad, como si un mal hijo deseara la muerte de sus padres, que también Dios... Esa parte está equivocada, la traducción. Sí, ese era el punto. Un hombre con buena voluntad puede desear lo que Dios, como si un buen hijo deseara la vida de sus padres, a quien Dios habría dado muerte. No permitamos a los incrédulos, por otro lado, que se excusen en las cosas secretas. Nos ha pasado muchas veces que los incrédulos se quieren excusar en lo que no conocen. Es que tú me estás diciendo que me arrepienta. ¿Y si yo no soy de los elegidos? A ti no te corresponde, tener eso, a nadie. A ti te corresponde obedecer lo que sí se te ha revelado. Arrepiéntete de tu pecado y cree en el Señor Jesucristo. Debemos temer pecar contra Dios. Eso debes temer, eso debes conocer. Quien puede castigarnos como Él quiera. Eso es lo que deben poner en la mente del incrédulo. No dejarlo escabullirse porque no conoce la voluntad secreta. Nadie no sabe. La voluntad secreta se conoce a través de la historia, a través de cómo se revelan los hechos, o no se conoce nunca en esta tierra. Job nunca conoció por qué pasó lo que pasó. Y quizá algunas nunca se nos revelarán. Hermanos, esta es lección 25, la voluntad de Dios.